Mesopotamia, los persas y los griegos. Las primeras civilizaciones de la humanidad, al igual que las tres religiones monoteístas más importantes de la historia, el judaísmo, el cristianismo y el islam, nacieron en Oriente Medio. Una zona que por siglos fue un centro de ciencia, tolerancia y comercio. Se ha acabado convirtiendo en una de las regiones más convulsas del planeta. Pero, ¿qué ha pasado para llegar aquí? En este vídeo os voy a intentar explicar cuáles han sido los principales motivos que han llevado a convertir a Oriente Medio en el polvorín que es a día de hoy. Lo primero, debemos saber qué conocemos por Oriente Medio. Oriente Medio es una región situada en el suroeste de Asia y el noroeste de África, que sirve de puente entre Europa, Asia y África. Aunque sus limitaciones no están muy claras y dependiendo de la fuente donde lo consultes te darán una extensión u otra, Oriente Medio está compuesto por Arabia Saudí, Irán, Irak, Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Siria, Turquía, Egipto, Yemen y los estados del Golfo. Es decir, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Una vez localizado en el mapa, vamos a desgranar el tema que nos ha traído aquí. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, mientras Europa estaba siendo arrasada por una terrible guerra y los ciudadanos morían, dos diplomáticos, Mark Sykes, británico, y François-Georges Picot, francés, se sentaron con un mapa, un lápiz y una regla para decidir el futuro de Oriente Medio, tras la caída inminente del Imperio Otomano. De aquí surgió el acuerdo Sykes-Picot, un acuerdo que se hizo en secreto por las dos potencias, Francia y Reino Unido, e ignorando dos premisas fundamentales. La promesa a los árabes por parte de Gran Bretaña, a los que se les dijo que si ayudaban a derrocar a los otomanos, se les daría un gran reino árabe independiente. Y la realidad del terreno, ya que las fronteras se trazaron sin tener en cuenta ni ríos, ni montañas, y menos aún a las comunidades humanas allí asentadas. Si nos centramos en esto último, podemos ver cómo la ignorancia europea hizo que pueblos muy diferentes entre sí tuvieran que compartir un mismo estado. Por ejemplo, en el caso de Irak, se mezclaron a los kurdos, a los sunitas y a los chiitas bajo una misma bandera, sin existir ningún tipo de identidad nacional previa que los uniera. Como consecuencia de esto, aparecieron las naciones fragmentadas, como es el caso de los kurdos, que son la minoría étnica más grande del mundo sin un estado propio. Esta división los situó entre Turquía, Irak, Siria e Irán, y los convirtió en una minoría perseguida en 4 estados diferentes. Además, al no existir una identidad nacional común en los nuevos estados, la única forma de mantenerlos unidos fue mediante dictaduras de mano dura, como Saddam Hussein en Irak o los al-Assad en Siria, donde se pudo observar cómo la fuerza bruta hizo que estas fronteras artificiales no se desmoronaran por las tensiones internas. Oriente Medio no es solo un desierto, es el corazón energético del planeta. Debajo de la arena se encuentra casi el 50% de las reservas de petróleo del mundo y el 40% del gas natural. Esto ha actuado como un imán para las potencias mundiales, que siempre han querido sacar su parte. Desde que se descubrió el petróleo en Irán a principios del siglo XX, las grandes potencias empezaron a ver este territorio lejano como una prioridad de seguridad nacional. En 1953, cuando el gobierno quiso nacionalizar el crudo, que en ese momento estaba en manos británicas, dio como resultado una intervención de la CIA y el MI6, la conocida como Operación Ajax. Un golpe de estado que derrocó al por ese entonces primer ministro Mohammad Mossadegh y colocó a Mohammad Reza Pahlavi, también conocido como el último Shah de Persia, como gobernante del país, siendo este mucho más cercano a las posturas de Occidente. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos estableció en la región la doctrina Carter, que básicamente decía que cualquier intento de otra potencia extranjera, en este caso la Unión Soviética, de hacerse con el control del Golfo Pérsico, sería interpretado como un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos, y que por lo tanto respondería con su fuerza militar. A día de hoy, China es el mayor comprador de petróleo de la región, y usa su influencia económica para evitar que el suministro se detenga. A su vez, tanto Estados Unidos como Rusia siguen teniendo intereses muy presentes en la zona. Todas estas potencias
vigilan intensamente este lugar, sobre todo los puntos estratégicos, como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Pero tener recursos naturales no solo atrae a países extranjeros a tus tierras. Dentro de ellas también se pueden generar problemas. Los petroestados son aquellos países que obtienen todo su dinero, como su propio nombre indica, del petróleo. Esto hace que sus líderes sientan que no necesitan a sus ciudadanos. La mayoría de estos países no cobran impuestos, y aunque sobre el papel parezca una gran ventaja, hace que dictaduras y monarquías absolutas se mantengan en el poder porque el gobierno no tiene que rendir cuentas a su gente. Además, al poseer tantísimo capital, estos países pueden financiar guerras sin ningún tipo de problema. Arabia Saudí o Irán han conseguido ejércitos enormes y a su vez han financiado a grupos rebeldes en otros países. Obviamente, esto a lo largo del tiempo ha producido una corrupción sistémica dentro de los estados, que ha aumentado la desigualdad y la crispación social. Por eso estallan revueltas sociales cada muy poco tiempo, siendo reprimidas en su mayoría de formas muy violentas. Pero de esto hablaremos más adelante. En Oriente Medio podemos colocar a dos actores principales, Arabia Saudí e Irán, que llevan librando una especie de guerra fría desde hace años. Rara vez habían peleado directamente, aunque eso ha cambiado en los últimos tiempos. Arabia es una monarquía sunita y se ve a sí misma como el líder del mundo árabe tradicional. Por su parte, Irán es una teocracia chiita, nacida de la revolución de 1979 que busca expandir su influencia y expulsar a Estados Unidos de la región. Ambos países han financiado grupos fuera de sus fronteras, Irán apoyando a grupos rebeldes hutíes en Yemen y Arabia Saudí apoyó a los rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad en Siria, quien fue, por aquel entonces, aliado de Irán. Otro frente claro en Oriente Medio es el sonado conflicto Israel-Palestina, que aunque a menudo se ve como una guerra entre judaísmo e islam, la raíz principal de su choque es por la soberanía territorial. En 1948, tras el Holocausto, se fundó el Estado de Israel. Para los judíos fue el regreso a su hogar, la tierra prometida, pero para los palestinos y el mundo árabe fue una pérdida dolorosa de su tierra. Israel se ha ido expandiendo por más territorios, como Cisjordania, y en Gaza se ha generado un ciclo de violencia, resistencia y represalia que dura ya más de 75 años. Este conflicto se usa a menudo como una herramienta política, donde los gobiernos del resto de países se posicionan a favor de un bando o del otro, dependiendo de sus intereses y la imagen que quieran proyectar. Tras haber analizado todo lo anterior, os haréis una pregunta bastante clara. ¿Por qué la población permite que sigan las guerras? La respuesta es relativamente sencilla. La falta de pan, trabajo y libertad obliga a la gente a vivir en este bucle. Desde la descolonización, Oriente Medio ha sido gobernado por tiranos, los conocidos como hombres fuertes, o por monarquías absolutas, que se han mantenido en el poder gracias al miedo y el control militar. En muchos estados, la riqueza, proveniente en un 99% de los recursos naturales como el petróleo, han hecho que una pequeña élite conectada con el gobierno se quede con todo, y la brecha con la clase trabajadora sea cada vez más y más grande. Además, cuando no hay elecciones libres ni libertad de prensa o expresión, la frustración social no tiene por dónde salir, lo que lleva a estallidos violentos como la Primavera Árabe de 2011 o las revueltas en Irán de principios de 2026. Oriente Medio tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Casi el 60% de la población tiene menos de 30 años. Cada año, cuando toda esta juventud sale de las universidades e intenta entrar al mercado laboral, se da de bruces con una cruda realidad. No hay trabajo. La economía está estancada o corrupta, por lo que no hay sitio para ellos. Esto es un caldo de cultivo perfecto para el extremismo. Un joven sin futuro, sin dinero para casarse o para comprar una casa y resentido con su gobierno, es la presa perfecta de los grupos extremistas, a los que ven como salvadores,
ya que les ofrecen tanto un salario como un sentido de pertenencia que el Estado no puede darles. Conociendo todo esto, ¿podemos seguir diciendo que en Oriente Medio siempre se están matando porque son así? La cuna de la civilización ha terminado por volverse la zona más convulsa del planeta. La violencia actual no es un rasgo genético ni cultural, es una enfermedad política causada por fronteras mal trazadas, dictaduras apoyadas desde fuera y una lucha interminable por los recursos. Si las causas de la guerra fueron creadas por humanos, ¿significa eso que los humanos también tenemos el poder de rediseñar la región para la paz? Espero que os haya gustado este vídeo. Me quedo muy atento a la caja de comentarios para que me digáis cuál es vuestra opinión sobre todo esto, y si creéis que me he dejado algún tema importante sin tratar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.